Bienvenidos al curso de sismología. En este primer video vamos a hablar del contexto histórico que da origen a la sismología. La sismología es una ciencia relativamente joven, a diferencia de las matemáticas o la astronomía que han tenido desarrollo de varios miles de años. La sismología se ha desarrollado en los últimos 200 años. Vamos a hacernos algunas preguntas iniciales a este curso. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Por qué la sismología tarda tanto en aparecer si es que básicamente todas las culturas han sufrido de algún sismo? Otra pregunta que vamos a hacer es ¿cuándo surgen los primeros estudios sismológicos? Y por último, tal vez una de las más importantes es si algún día podremos predecir los sismos. Bueno, uno de los primeros instrumentos que aparecen es este sismoscopio que se desarrolló en China hacia el siglo II a.C. Lo que ustedes ven en la pantalla no es un original, es una reproducción, no se conservan originales, únicamente sabemos de ellos a través de documentos históricos que nos dicen que existieron. En los últimos años un grupo de científicos chinos ha tratado de reproducirlos y en uno de los videos adjuntos a esta clase verán esta historia que es muy interesante. Pero después de estos primeros esfuerzos, básicamente la sismología como ciencia desaparece, si no es hasta el siglo XVIII, cuando ocurre el Gran Sismo de Lisboa. El Gran Sismo de Lisboa es un sismo que ocurrió el 1 de noviembre de 1755 y este sismo despierta mucho interés en Europa, en una época en la que ya no se aceptan las ideas teológicas, sino ya empieza a haber un desarrollo científico, la época de la Ilustración, y este sismo viene a detonar lo que serían los primeros estudios sismológicos. Se cree que pudo haber sido de magnitud 9, todavía hay mucho debate sobre eso. Lo que sabemos es que destruyó por completo la ciudad de Lisboa y que generó un gran tsunami. Y se empiezan a generar los primeros estudios en Europa. Esta es una lista, no es una lista muy completa. He encontrado un documento en el sitio de la clase donde habla más detalle sobre esta evolución histórica. Son algunos datos que me parecen interesantes. En 1791, Andrea Pilna genera un primer sismómetro. Básicamente era un péndulo sobre arena y obviamente cuando había un sismo se desplazaba y trazaba sobre la arena. En 1851 Mallet hace las primeras mediciones de velocidad en las rocas con dinamita y un sismo de mercurio, y en 1856 Palmieri ya genera un instrumento capaz de registrar los tiempos de arriba. Pero realmente la parte importante de los sismos ocurre en Japón hacia 1880 y 1885, cuando tres ingenieros ingleses viajan a Japón, que son contratados por la Universidad Imperial de Tokio para desarrollar los sismógrafos modernos. Otro dato interesante e importante en el desarrollo de los sismómetros es este que ven en pantalla. Este es el primer registro histórico que se conserva, que tenemos de un sismo. Es un sismo ocurrido el 18 de abril de 1889 en Japón, pero registrado en Alemania. Y la forma en que se registra es a través de un péndulo, pero que no estaba diseñado para medir sismos. Era un péndulo que estaba diseñado para medir cambios en la gravedad producidas por el paso de los planetas. Sin embargo, el 18 de abril, el científico responsable nota esta señal y meses después logra asociar esta señal con un sismo de magnitud 6 ocurrido en Japón. Y así como empiezan los primeros registros sísmicos. Y esto ya estamos hablando a principios del siglo XX. Tenemos los primeros sismógrafos, digamos, modernos, que se construyen. México forma parte de una red hacia principios del siglo, todavía durante el Porfiriato, donde participan estos grandes proyectos científicos y se compran e instalan en México estos instrumentos. Los Bevens es un instrumento en ese entonces portátil de unos 400 a 700 kilos. Había instrumentos muy grandes de hasta de 7 toneladas. Algunos de estos los han visto en el Museo de Geofísica de la Ciudad de México. Es así como se empiezan a desarrollar las primeras redes sísmicas hacia 1930. Los jesuitas, una organización religiosa, establecen una de las primeras redes, y hacia los años 60
surge la primera red sísmica global digital, que es una red que se conserva hasta la fecha, ha tenido obviamente modificaciones, actualizaciones, y donde se comparten datos de todo el mundo. Entonces, la sismología es una ciencia global que requiere cooperación internacional, posiblemente una de las causas que haya producido este retraso en la aparición de la sismología en la historia de la ciencia. Y bueno, proyectos más modernos, ya tenemos cientos, sino es que miles de instrumentos. Este es un proyecto muy conocido como el US Array, que consistió de 800 instrumentos sísmicos que se fueron desplazando en el territorio de los Estados Unidos, de una costa hacia la otra, y que duró unos 5 años este proyecto. Actualmente ha habido proyectos de hasta 5.000 estaciones sísmicas concentradas en un área muy pequeña, algunos de ellos para exploración petrolera, y bueno, es como ha ido desarrollándose. Y bueno, aún más interesante pues es el desarrollo de la sismología hacia el espacio. Las misiones Apolo instalaron sismómetros en la Luna, tenemos datos de la Luna, y más reciente, hace unos 2 años, tuvimos ya el primer sismómetro instalado en Marte, en el 2018, ya tenemos el primer sismo registrado en Marte. Y bueno, como ven, es una ciencia que cambia rápidamente, una ciencia muy interesante, y espero que disfruten este viaje.